Bueno, galera, adivinen dónde estamos. La gente de Cantabria rápidamente va a saber que nos encontramos en la playa del Camello. Estamos viendo de frente la península de la Magdalena y aquí tenemos este hermosísimo promontorio con ese Neptunín, un Neptuno cachorro al que le han recuperado el brazo porque llevaba manco muchísimo tiempo y ha ocurrido el milagro. Ya lo ha recuperado, igual que las salamandras, lo regeneró. Increíble. Eso sí, le han aumentado el tridente. No vaya a ser que alguien se piense que han vencido los que le rompieron el brazo. En fin, guerrillas y batallitas ideológico-políticas y demás. Deciros que hoy vamos a contar con la presencia de un estupendo acompañante que es Abel, del canal Explorando con Abel, y que para mí es un total orgullo poder compartir alguna incursión juntamente. Así que vamos a ver lo que encontramos por aquí, que sabemos que son zonas con vestigios interesantes. Muy buenas, Abel, te presento a todos los compañeros que vienen con nosotros en nuestras incursiones a través del Crisol de Yeru y es un placer poder hacer una incursión contigo. Entre otras cosas, sabes muchas cosas que yo desconozco y que complementan muchísimo mi labor, así que estoy encantado de que puedas aportar lo que libremente te apetezca. Encantado igualmente de estar con ustedes y contigo. También me aportas mucha información que yo no sabía. Pues detrás mío pueden ver este peñasco, donde está la famosa estatua del Neptuno. Y si se fijan, es como un libro perfectamente conservado, con los extractos, las capas, según los geólogos, están tratadas en el Cretácico inferior. Hablamos eso en la época de los dinosaurios, era mesozoica, dicen. Si comparamos estas rocas y sus fósiles, los fósiles que contiene, con las rocas que están en la playa de Somocuevas, en Liencres, veremos que es exactamente los mismos fósiles y las mismas rocas. Con lo cual, eso ha llevado a los geólogos a concluir que pertenecen al mismo periodo y al mismo sustrato del suelo. Esto es antes que las rocas de la Magdalena. Y sabemos que es antes porque están por debajo de la Magdalena. ¿Qué tipo de rocas serían las que predominan en nuestra costa cántabra? Principalmente suelen ser calizas, dolomitas, mucha materia calcárea y algunas que otras margas que son arcillas con cal y en menor medida este tipo de rocas que son arcillas, areniscas. Es curioso, a mí siempre me ha llamado la atención el tema de las areniscas, porque parece que a la gente antigua especialmente este tipo de roca le atrae. Parece que la arenisca es una roca muy erosionable, muy inestable. Sin embargo, yo he tenido la oportunidad de encontrarme con areniscas muy estables, muy duras, sí. Cuando se da la erosión en ellas, apenas lo que uno puede encontrar básicamente es pequeño, una especie de polvillo muy fino, pero que se ve que es muy lenta su erosión, ¿no? Sí. Supongo que también habrá otras areniscas que sean de más rápida erosión, ¿no? Claro. Por ejemplo, estas son de rápida erosión, pero hay otras areniscas, por ejemplo, abajo, son más duras. Las de abajo, porque si por ejemplo hay más presión de las capas que hay encima, presionan las capas que están abajo y luego la cal que está por todas partes en aquellos mares se va penetrando y se mete en la caliza, en la arenisca, y esa la endurece. Y luego al enfriarse, esa es una explicación que se puede dar. Hemos visto también que hay una mezcla en numerosos lugares de esta costa. Hemos encontrado una mezcla bastante dura de arenisca con calcitas. Sí, claro, por eso mismo que les digo.
y que responde a un nombre que tú mencionaste, que son... La calcarrenita. Exactamente. Caliza y arena. Eso es. Y sin embargo, esa combinación, lo que hemos encontrado son piedras bastante duras y muchas veces hemos encontrado vestigios líticos labrados en esas rocas, claro, ¿verdad? Claro. Y además también otra cosa que endurecía estas rocas era el silicio. El silicio. El silicio y la cal son dos claves para endurecer la limestone. ¿Crees que la condición piezoeléctrica que tiene el silicio, ¿no? Pudiera ser uno de los elementos de interés, por supuesto no a un nivel cuantitativo, sino a un nivel cualitativo en la elección de algunas rocas para desarrollar algunos labrados, vestigios y demás? Yo creo que es muy probable, porque, hombre, no hay más que ver, si miras culturas antiguas, ponían sus santuarios en lugares estratégicos, muchas veces en fallas, ¿no? Para irnos a culturas precolombinas. Aquí vemos cómo el cuarzo, por ejemplo, era coleccionado por algunas culturas prehistóricas de Europa. ¿Por qué el cuarzo? ¿Por qué el cuarzo más que otros minerales? Luego se ha descubierto que el cuarzo tiene propiedades eléctricas, ¿no? Se sabe ahora. ¿Y por qué no lo sabían antes, quizás? A lo mejor también lo sabían. Hombre, lo que está claro es que todo lo que tiene que ver con lo energético, telúrico, etérico, era algo que formaba parte de su sabiduría. Claro. No solamente su profunda relación con los ciclos naturales, sino una noción muy profunda sobre las cualidades de los elementos, lo que a mí me hace pensar en muchas ocasiones que en la evolución antropológica de la conciencia humana estaba más acentuado en el pasado quizás ese otro hemisferio que ahora muchas veces echaremos en falta. Sí. Es decir, la parte cualitativa. Eso es. Al hilo de lo que has dicho, Yairu, si miramos las culturas primitivas que quedan hoy en día, que por desgracia son muy pocas, que estén puras, como eran antaño, por ejemplo, las culturas indígenas de Norteamérica o de Sudamérica, o las culturas australianas, ¿no? Aborígenes y demás, vemos que en el chamanismo, ¿no? Pues muchos lugares que ellos pasan corrientes de agua, o líneas que ellos llaman energéticas, entonces a su modo, sí, se llaman así, pues son lugares muy importantes para ellos y hacen sus ritos chamánicos en esos puntos concretamente. Ajá. O sea, es que la arqueología no debe ir separada de la antropología actual. O sea, tenemos que mirar las culturas actuales para comprender las antiguas. Claro, porque de alguna manera, aunque se haya desvirtuado, hay muchos elementos que permanecen como reminiscencias, claro, quizás desvirtuadas, pero de elementos originales que provienen, en muchos casos, de una remota antigüedad. Eso es. Eso es. Pues hoy vamos a echar un vistazo, Abel y yo, a este promontorio y sabemos que por aquí cerca, luego lo veremos, hay algunos vestigios de interés, así que no sabemos, o yo por lo menos no recuerdo esta parte de haberla explorado y creo que, nunca mejor dicho, hoy exploramos con Abel. Encantado. A ver, allá has localizado, dices que es carbón, madera fósil. Sí, es madera fósil. Se supone que se carbonizaba en esos estratos porque ausencia de oxígeno, y luego las bacterias anaerobias, que son las que viven sin oxígeno, consumían su oxígeno y luego salía carbón. Ok. Es una teoría. Sí, la verdad es que cuando hemos caminado por rocas tú y yo, sobre todo en la zona de la Maruca, me has enseñado rápidamente, tienes buen ojo, algunos fósiles que eran muy evidentes que lo eran, y además te sabías a qué especie, familia, género pertenecía y... Esa es otra. Los fósiles también podrían ser muy importantes para las culturas antiguas. Ah, sí. Como objetos sagrados. Ok, o de valor para ellos. De hecho, en unas cuevas de Cantabria se encontraron, en las cuevas históricas, se encontraron a veces fósiles de erizo de mar, sí, cráster, almacenados por los paleolíticos. Caray. Sí. O sea que también los fósiles hay que tenerlos en cuenta a la hora de comprender a la gente de aquella época. ¿Consideras tú que también en esa valorización de ese tipo de elementos, como pueden ser los fósiles, una parte de la importancia que se le da puede estar relacionada con la belleza que perciban en ellos? Hombre, no estaban ciegos, eran humanos, y yo creo que como nosotros, o mejor más que nosotros, porque hoy en día la gente es muy fría,
En general, muchos no, pero mucha gente es muy fría. Pero en aquel entonces, al estar más con la mente abierta y conectados más al medio, Sí. eran capaces de ver más la belleza de las cosas, Ajá. yo creo. Yo tengo claro que pues desde aproximadamente el siglo XV, principios del siglo XV, se produce un cambio cualitativo en la forma de pensar del ser humano de manera universal, y como si fuese un proceso natural en la evolución general del ser humano, en la cual la cualidad con la que se piensa empieza a tornar un poquito más materialista. Sí. Y por otro lado, es como si tuviera una tendencia mucho más pronunciada que en el pasado hacia lo egoísta y por lo tanto hacia el mal. Claro, es lógico. Todo va conectado. De hecho, ahora pareciera que estamos fuera de la evolución, y sin embargo, yo lo que opino es que quizás tenemos que tener en cuenta que el propio proceso evolutivo de la conciencia humana pasa por fases como esta en la que nos encontramos, muy materialistas, que tienen unos riesgos que antes no se daban necesariamente. Efectivamente. Entonces, por eso pienso que aunque se repitan cíclicamente ciertos fenómenos, hay pequeños matices, como puede ser el que acabo de mencionar, esa tendencia egoísta del pensamiento humano que implica una responsabilidad mayor, al mismo tiempo que nuestra individualidad se va definiendo muchísimo más que en el pasado, donde tenía más presencia el clan, las decisiones por clan, y siempre con la aprobación de ciertas autoridades, de la misma manera que hace pocas décadas nuestros abuelos y bisabuelos, para casarse con una pareja, tenían que pedir la mano a la familia y tener su aprobación. Hoy en día tú y yo, si se diese el caso, nos casaríamos porque quisiéramos nosotros, sin depender de una aprobación de la familia. O sea, si mi pareja y yo queremos casarnos, nos casamos. Y si queremos tener un hijo, lo tenemos. No necesitamos la aprobación externa. Es la manera un ejemplo simple de la manera en cómo yo noto que la individualidad se va definiendo. De hecho, yo la sensación que tengo es que bueno, y es comprobable, la adolescencia actual es súper larga, es realmente larga comparada con la que podían tener nuestros padres, abuelos y bisabuelos, que era muy corta, más temprana, y su personalidad se definía muy prontamente. Es decir, tenemos en la historia un mogollón de casos de personajes destacables que con 19, 20 años igual estaban dando la vuelta al mundo, dirigiendo a un regimiento, liderando un movimiento cultural, etcétera, etcétera, ¿verdad? Sí, eso es, efectivamente. Tal como dices, porque no hay más que verlo. A partir de la cultura escrita, ¿no? Y a partir de que las culturas avanzan, las civilizaciones se hacen urbanas, ¿no? Las culturas se hacen urbanas. Tenemos ejemplos en la historia antigua y todo. Pues la gente como que empieza a separarse más del medio y se orienta más hacia lo material. Y eso se sabe incluso por el registro arqueológico de las culturas antiguas. Empiezan por cazadores y recolectores, y ¿cómo terminan? Ganaderos con límites, con fincas, con impuestos, luego viene el dinero. Eso se ve, y aquí en la civilización nuestra, la europea occidental, se ve igual. Y más en el siglo XV hasta ahora, como bien dices. Es cuestión, parece como si hubiera intereses detrás de unas personas como para hacer una sociedad egoísta, separada del medio, y que al final se está destruyendo. Entiendo yo que por un lado hay una evolución natural, que es la que yo intentaba mencionar, y por otro lado tú ahora has sacado a colación otro factor que induce al materialismo, pero en este caso de una manera que podríamos decir no natural, sino mera inducción por intereses, o quizás por poder, o por otras razones. Y supongo que esos dos factores han acentuado el hecho de que hoy día estemos viviendo muy ajenos a los ciclos naturales,
perdiéndonos toda la gracia y la importancia que ello tiene, no solo a nivel de conocimiento, sino a nivel de la relación de nuestro propio cuerpo, alma y espíritu con esos ritmos y ciclos que forman parte de nosotros mismos y del mundo que nos rodea, ¿no? Claro, y digo que vienen de arriba, ¿por qué? Porque se ve. Miras la historia del siglo XV hasta acá, como bien dices, y ves que las órdenes que dirigen la sociedad no las pone el pueblo, las pone gente de arriba. Ajá. Ese ya es un indicador de que esos intereses vienen de arriba, no vienen de ningún otro sitio. Ahora se ha visto muy claramente, quizás, con los últimos fenómenos sociales que hemos estado viviendo, Sí. en los que nos lo marcan como, de alguna manera, hay mucha propaganda en la que se nos habla de cambio, Sí. del nuevo orden, Sí. de etcétera, etcétera, pero para la gente esto es una molestia porque le hace salir le obliga a salir de sus maneras de proceder, de sus costumbres y además se siente de una manera obligada, salvo, entiendo yo, las personas que tienen interés en que eso se produzca, ¿verdad? Claro. ¿Quién pone las normas? Todo el mundo lo sabe. Todo el mundo sabe que el pueblo está bajo el poder de los superiores, ¿no? Entonces, es obvio quién tiene el interés en esos cambios, los superiores. Ajá. Bueno, galeras, voy a mostrar, estoy mirando con Abel, hemos visto una zona con algunas cazoletas que pueden ser de interés. Entonces, nosotros en principio, las cazoletas que son muy claras, pues rápidamente las podemos ver como obvias, pero hay muchas cazoletas que no son tan obvias y que es a veces a través de la prospección telúrica que encontramos una relación directa y que nos permite ver que sí puede tener origen antrópico. Entonces, en este caso, para mí esta cazoleta no es de las más obvias, sin embargo, haciendo una prospección telúrica, compruebo que en toda esta piedra que estamos viendo no hay prácticamente cazoletas. Tenemos este ejemplar, este posible ejemplar, que constatamos mediante las varillas que hay una vena de agua que atraviesa. Y entonces eso para mí es importante porque las cazoletas artificiales siempre están relacionadas con agua. Por otro lado, si yo me acerco, veo que el punto de desborde se encuentra en esta zona. Vale, es esta zona la que desbordaría en caso de rebose. Aquí acumularía un poco de agua y pasaría a un segundo punto de rebose y encontramos que hay una morfología en la roca que no sería la propia del desgaste natural, sino antrópico. Como veis, las anchuras y formas que tiene no se corresponderían con una erosión totalmente natural. Pero se trata de ir asociando los elementos de la zona, porque uno no puede lanzarse a la piscina simplemente porque a uno le parezca. Cuando yo camino por aquí no hay venas de agua, salvo una vena que viene en diagonal, ¿vale? Por aquí, y pasa por esta que no tiene ninguna pinta de cazoleta en principio. Sin embargo, coincide la única vena de esta zona que pasa por ella, lo cual nos hace pensar que puede ser artificial, pero tampoco lo podríamos asegurar de primeras, ¿vale? Simplemente vamos complementando información, en este caso prestando atención a lo no visible, pero que relaciona estos elementos. Cuando avanzo, aquí no encuentro nada de agua, no encuentro nada, salvo una pequeña vena por este punto, por aquí, más o menos. No hay ningún elemento que nos llame especialmente la atención. Y cuando me aproximo a esta zona, donde sí encontramos cazoletas que sí para nosotros son obvias, pues aquí tenéis la zona más alta, la primera cazoleta definida, muy bien ejecutada, con superficies muy lisitas. Ahí la tenéis. Por otro lado,
tenemos esta, cuyos puntos de desborde son dos. Uno es por esta zona, ¿vale? Esta parte de aquí es la más baja y otra es esta, justamente aquí, que permite la caída a esta segunda escala. Una vez que esta rebosa, nuevamente tiene dos puntos bastante igualados en altura. Uno es esta zona de aquí y esta de aquí, y luego esta zona de aquí. El rebose permitiría la salida del agua por este lado, y en esta otra parte el agua se deslizaría hasta estas tres cazoletitas con una forma bastante particular. No es la primera vez que vemos tres cazoletas semejantes en hechura a las que estamos viendo ahora. De hecho, en mis vídeos podréis ver algún ejemplar con normalmente menor tamaño. Por otro lado, la parte más alta de la roca. Normalmente, cuando hay cazoleta y hay libación, para hacer las libaciones se elige una zona de la roca que permita que los líquidos deslicen hasta las cazoletas, haciendo escala, rebosando y volviendo a hacer escala en las inmediatamente inferiores. Aquí nos hemos fijado en esta parte de la roca, pues que si este es el área de la libación, va a caer por diferentes puntos de la roca, y entre ellos tenemos la caída en grieta y por el lateral, siguiendo su curso. Por otro lado tenemos esta bajada que se origina en grieta natural, ¿vale? Pero luego vemos que no hay grieta en esta parte, sino labrado a modo de canaleta, de tal forma que se puede confundir. Sería difícil definir dónde acaba la grieta y dónde empieza la canalización. El artificio hecho por la mano humana. ¿Veis? Y por aquí se deslizaría por aquí hasta aquella cazoleta, entre otras partes por las que podría deslizarse. Y aquí hay una cosa interesante que hemos visto, Abel y yo, con cierto asombro, que es que todos los fluidos que caigan en esta parte de aquí o por aquí van a ser canalizados por estas dos vías, ¿vale? Para llegar, ¿veis que hay un relieve en la roca? Una profundización por aquí, por aquí, por aquí, y a partir ahí sí, por supuesto, hay agua o líquido que va a filtrar transversalmente por estas aparentes grietas, que habría que ver si lo son. Pero fijaos aquí lo que tenemos. ¿Lo podéis ver? Tenemos esta forma como en U, que se prolonga y se ramifica en tres brazos. Recuerda a la imagen típica de la Edad Media, donde se veían las patas de oca. También, del juego de la oca. Sí. Y también el tridente que hemos visto en el Neptunín, que tenemos ahí arriba tras el milagro que se le regeneró el brazo. Yo creo que le han cambiado hasta el pelo. Supongo que hayan cambiado la escultura entera. Se lo decía antes a Abel, porque no recordaba yo la misma imagen de su rostro y su cabello. En fin, han renovado a Neptunín. Creo que en Gran Canaria hay otro Neptuno que también le partieron el brazo y creo que lo han arreglado. Y no olvidemos el Neptuno de la Remonta. Y el Neptuno de la Remonta, en la finca de la Remonta junto a Viñacastillo. ¿Sí? Que ya hablé en un vídeo de mi canal de Viñacastillo, que tiene muchos misterios. Pues en la Remonta que he estado, había una estatua de Neptuno, de caliza. Y bueno, estuve siguiéndole a la pista y demás, pero por lo visto las obras se habían destruido en tres pedazos
incluyendo el tridente, y el torso, solo quedaba el torso con la cabeza. Ajá. Pero lo que es la mano con el tridente desapareció y el resto del cuerpo. Caray. Y ahora estoy siguiendo la pista y quiero buscarlo en el Museo Arqueológico Nacional, que me ha dicho que puede estar ahí. Pues habrá que seguir investigando. Parece que es recurrente esto de los neptunines. Es curioso, sí. Pues una cosa que llama la atención, cerrando un poco lo que os comentaba recientemente, es la cuestión de que algunos fenómenos de libación, los fluidos ocupan el espacio cóncavo que queda generado a través de los propios petroglifos. Entonces es llamativo que, aunque este petroglifo no es obvio, ya sabemos que a nivel de escorrentía está conectado, ¿vale? Por este canal que está muy erosionado. El propio petroglifo está muy erosionado. Tendría varias posibilidades de prolongación, los líquidos que llegaran hasta él, para finalmente continuar, en algunos casos hacia cazoletas, pero siempre descendente hacia el suelo. Y lo que os estaba comentando al principio es que aquí prácticamente no tenemos venas de agua, las pocas que tenemos coinciden con elementos del relieve que nos han llamado la atención, entre ellos la primera, una cazoleta más clara que esta segunda, y por otro lado, cuando llego a esta zona, es decir, de este límite hacia toda esta parte, tenemos muchas venas de agua y algunas más anchas, coincidiendo con los lugares donde están las cazoletas. Casi nada. Pero ya sabéis, los que acompañáis al crisol, que esto se repite con mucha frecuencia, por no decir prácticamente siempre. Si hay cazoleta artificial, yo no he encontrado ninguna cazoleta que sea clara u obvia que no esté sobre pasos de agua en su vertical, aunque estén a 2 metros, a 100 o a 200, pero están. Bueno, galera, pues después de prestar atención a estos fenómenos que hemos analizado a simple vista, hemos complementado con una prospección a través de las varillas y, ¡oh, sorpresa! Deciros que justamente en la parte alta se encuentra un vórtice, en este caso descendente, menor de 7500 bovis aproximadamente, y curiosamente entiendo que se trata de un petroglifo, este pequeño tridente, o como lo queráis llamar, pata de oca, pata de oquiforme, como dirían los modernos, ¿verdad? Le ponen el forme a todo. Pues aquí tenemos un vórtice de 9500 bovis, en este caso ascendente. A mí me gusta mucho, cuando están dos vórtices cerca, posicionarme en uno, sentirlo, pasar al otro, y por contraste se facilita la percepción, las diferencias. Siempre los vórtices tienen algún elemento en común, pero las cualidades suelen ser bastante diferentes en función de su magnitud y los caudales de agua que les alimentan, etcétera, ¿no? Así que, oh, sorpresa, tenemos dos pequeños vórtices. Pudiera ser que hubiera otro que se nos escapa. Ahora no le vamos a dedicar atención a esta zona para poder mirar alguna zona nueva, pero quedaros con la referencia. A mí me parecía que la forma de la roca hacía las veces de altar. Hay pequeños detalles que indican que hay manipulación, no tan obvia como puede ser una cazoleta bien trazada, pero había indicios. Y luego, por otro lado, pensábamos que pudiera ser un petroglifo, la pata de oca, pero también queda un porcentaje, aunque sea chiquitín, de duda, con lo cual uno no lo puede asegurar con total certeza. Después de hacer la prospección,
sí que me mojo y digo que es un petroglifo muy erosionado y que está exactamente sobre un vórtice. Montón de petroglifos de los que yo he encontrado se encuentran o encima o inmediatamente al lado de un vórtice. Aquí se ve leñoso y todo, con carbón, pero leñoso. Es verdad. Y bueno, ves un montón de trocitos por ahí. Sí. Se ve que esto lo arrastraba el mar en aquel tiempo, supongo. Se supone. Se depositaba, Y se se depositaba en decantaba, trozos así, revuelto, claro. y luego la presión de las capas encima, etcétera, Eso es. van creando la solidificación, la compactación y la roca, Sí, ¿no? filtraciones de minerales, enfriamiento del agua, cuando se evapora el agua, cuando nosotros se elevó del agua, Ajá. pues luego se secó y todo eso. Mira, está lleno, ¿eh? Está lleno. Sí. Y aquí más. Fíjate cuántos trocitos. Fíjate. Es que hasta el tacto se nota. Y esto es como pirita, mal formada, pero pirita, es azufre con hierro. Anda. Y se formaba normalmente por la descomposición orgánica. Aquellos seres y criaturas y madera fósil, todo orgánico, Ajá. con el hierro de la zona. Pirita es azufre y hierro. Básicamente. Azufre y hierro. Sí, eso es la pirita. Cristalizado, claro. Ok. O sea, Entiendo. azufre de descomposición, ¿no? Sulfuroso. Y hierro por el hierro del ambiente. Vale. Marino. Típico. Me ha dicho Abel que en esta zona se encuentra ámbar. Y yo, la verdad, sabía, ¿eh? que lo desconocía. Pues había una geóloga de Madrid, pero es poco conocido, fíjate. Es resina fósil, ámbar. Sí. De hecho, aquí a veces he sacado alguna pieza muy buena. Una de ellas tenía inclusiones que podían ser de semillas o algo, ¿sabes? Sí, se ve, ¿eh? Sí. Qué belleza también la relación en la arenisca con las líneas de los estratos y Es precioso. las es muy bonito, capas además con- los colores y todo. Es muy bonito. Parece una tarta. Gigante. Antes de que anochezca y habiendo recorrido un pequeño tramo desde el punto que os he mostrado antes con Abel, que es esa roca de allí, pues os hago un poquito de panorámica porque aquí hay muchas cosas, pero son de esas que no son fáciles de mostrar porque tampoco son exageradamente obvias, pero da la sensación de que aquí hay mucho artificio. De hecho, hemos visto algunas cosas que correspondían con tema telúrico para aclarar si eran artificiales o no, y hemos comprobado que las posibilidades de que sea de mano del azar son prácticamente nulas. De todas maneras, tampoco deseo hoy prolongar el vídeo enormemente, pero sí que tengáis una pequeña visión, cuanto menos del entorno de la zona que hemos prestado más atención con esos pequeños dos vórtices. Ahí veis los barcos que están esperando para entrar al puerto de Santander. También entiendo yo que les ponen cita previa, como pasa con, con la seguridad social y con todo, desde que llegó el gran fenómeno del bicho. Y les ponen a esperar a todo el mundo, o sea, no nos libramos nadie. Ahora hay que hacer lista de espera hasta, vamos, hay que pedir cita previa para pedir cita previa. Bueno, galera, ahí tenéis al fondo lo que sería Cabo Mayor, y no sé si alcanzáis a ver el faro, os lo voy a aumentar. Ahora cuando gire se verá la luz. Eso es, los dos destellos que hace por vuelta a mano izquierda. Vale, le veis ahí una especie de pináculo. Ese es el faro de Santander. Vale. Y ahí tenéis una zona muy bonita para caminar y también muy interesante a nivel de fósiles y demás, pero hoy no nos vamos a encargar de esa zona. Hoy vamos a seguir
por lo que hemos empezado, lo poquito que nos queda de luz, y quería mostraros pues lo que tenemos por aquí cerca. Bueno, deciros la playa del Sardinero, la primera, la segunda, desde allá hacia acá, ¿vale? Luego tenemos la Concha y finalmente el Camello, que es donde nosotros estamos. El nombre del Camello se lo da una roca que tiene precisamente esa morfología, parece, iba a decir un camello, en realidad es un dromedario, pero le llaman el Camello, ¿vale? Solo tiene una joroba. Y en realidad os diré que es, si no me equivoco, aquella roca de allí, pero que desde este ángulo no podemos ver la forma, se ve más desde la playa, la forma de camello que tiene, ¿vale? Fijaos qué belleza de color en este promontorio de arenisca, impresionante. Y mirad lo que tenemos por acá. En principio todo esto se puede confundir perfectamente con formas naturales de las rocas, puestas las condiciones climáticas, erosión, etcétera, etcétera, que también, pero ahí tenemos unas cazoletitas muy bellas y un elemento determinante para entender que aquí hay manipulación artificial, que es este canal de rebose o de escorrentía en lo que se refiere al volumen de agua que abarca esta pedazo de bañera, que en parte puede ser natural, pero hay una parte artificial. Los antiguos tampoco eran tontos, con lo cual si tienen medio hecho algo, pues lo aprovechan. O sea, a veces solo hay que tocar un poco lo que ya existe para sacarle un partido. Ahora, es fundamental detalles como ese para entender la veracidad de la manipulación artificial. Esa cazoleta de allí también tiene buena pinta, ¿no? Sí. Sí. Claro, hay muchas cosas que hemos visto, pero sin estos detalles tan claros. Entonces aquí me he permitido mostraros con más plenitud el fenómeno. Y aquí tenéis cazoletinas muy hermosas. Qué color increíble, me encanta. Parece un decorado artificial. Sí. Entiendo que es por el hierro, ¿no? Sí, hierro de mar aquella entonces, como las zonas de ahora, pero desde entonces tenía más hierro, había más arcilla, Ajá. por eso sobre todo. Y había algas, hay algas que fabrican hierro, ¿sabes? Las algas rodoficias. ¿Cómo se llaman esas algas? Algas rodoficias. Rodoficias. Sí, algas rojas. Fabrican hierro. Es posible que también lo subieran en aquellos mares. Es posible, ¿eh? No se sabe. Pero claro, sí se sabía, pero no sé hasta qué punto. Pues yo creo que aquí vamos a despedir ya a los compañeros, no sin antes agradecer los que nos hayan acompañado hasta este tramo del vídeo y anticipar que uno de los siguientes puntos de interés van a ser algunas de las rocas que tenemos al final de la playa del Camello, que son sumamente interesantes. Eso y algún detalle que vamos a encontrar por estas rocas de esta zona, principalmente. Eso lo dejamos para una próxima ocasión.